Mientras el mundo miraba hacia los campos de batalla, en las sombras del Tercer Reich se gestaban rituales, experimentos y pactos que harían palidecer al mismísimo infierno. Y lo más perturbador, es que muchos de esos secretos jamás salieron a la luz. Hasta ahora. Advertencia. Este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Berlín está en ruinas. El Reichstag ha caído. Los cuerpos de Hitler y Eva Braun se consumen entre llamas en un búnker subterráneo. Los aliados celebran el fin de la guerra, pero ignoran que, bajo sus pies, entre túneles colapsados y documentos quemados, se esconde una red de secretos que jamás fueron revelados al público. Porque el Tercer Reich no fue solo una dictadura militar. Fue un experimento siniestro de control total. Un régimen que mezcló tecnología, ocultismo, pseudociencia y manipulación de masas para crear no solo un imperio, sino un nuevo orden mental. Mucho se ha dicho sobre los horrores del nazismo. Pero hay piezas del rompecabezas que se extraviaron. O peor aún, que fueron enterradas a propósito. Hablamos de operaciones clandestinas que involucraron sociedades secretas, proyectos científicos más propios de una película de terror, y una obsesión casi religiosa por lo esotérico. ¿Por qué Heinrich Himmler, jefe de las SS, construyó una fortaleza con símbolos paganos y cámaras rituales? ¿Qué se ocultaba en los archivos secretos de la Ahnenerbe, la sociedad encargada de probar la supremacía aria a través de expediciones, momias y experimentos con niños? ¿Y qué tan cerca estuvo el régimen nazi de desarrollar armas imposibles, gracias a tecnologías y conocimientos que aún hoy siguen sin tener explicación lógica? Este no es un recorrido por los campos de batalla. Es un descenso a las profundidades ocultas de un régimen que no solo quiso dominar el mundo, sino también la mente, la historia, y quizá algo más allá de lo humano. Y lo que descubrirás a continuación no lo encontrarás en los libros escolares. Lupa Bloque 1. La sombra de lo oculto, las SS y el culto esotérico de Himmler en el corazón del castillo de Wewelsburg, rodeado de bosques fríos y niebla perpetua, Heinrich Himmler mandó construir un santuario. Pero no era un refugio militar. Era algo más, algo que parecía salido de un grimorio antiguo. Bajo sus órdenes, se rediseñaron salas enteras con símbolos rúnicos, piedras grabadas con signos nórdicos, y una cámara circular que, según sus planos, servía como sala de meditación ritual para los altos mandos de las SS. Pero meditación no es la palabra correcta. Himmler estaba convencido de que los arios descendían de una raza superior, una especie de linaje divino, que había perdido su conexión espiritual y que podía ser restaurada. ¿Cómo? A través de rituales inspirados en religiones germánicas antiguas, la astrología, el estudio del Santo Grial, y sí, incluso mediante sesiones de necromancia. Documentos recuperados tras la guerra revelan que en Wewelsburg se practicaban ceremonias de invocación, y que Himmler creía que los espíritus de antiguos guerreros podían ser contactados para guiar al Reich. La llamada cúpula negra del castillo estaba diseñada como un punto energético, donde las voces del pasado podrían ser oídas, delirio místico, o parte de una estrategia psicológica más profunda para moldear a los oficiales como elegidos sagrados. Las SS no solo eran una fuerza militar. Eran una orden casi religiosa, con símbolos, juramentos, y un líder que se creía a medio camino entre político y sumo sacerdote. Pero esto era solo la superficie. Porque lo que la Ahnenerbe, la sociedad secreta del conocimiento oculto nazi, comenzaría a hacer a continuación, nos lleva a un territorio aún más inquietante. Bloque 2. Ahnenerbe, la sociedad nazi que buscaba la historia prohibida. Imagínalo, una expedición nazi, uniformada y armada, atravesando los Himalayas no para conquistar territorios, sino para buscar pruebas de la Atlántida. Suena absurdo, pero esto ocurrió en 1938, cuando miembros de la Ahnenerbe, la sociedad esotérica fundada por Himmler, viajaron al Tíbet en busca de orígenes arios y restos de una supuesta civilización perdida que, según ellos, era la raíz de todas las culturas superiores. Su misión era clara:
reescribir la historia para adaptarla a la narrativa del Tercer Reich. Probar que los alemanes no solo eran descendientes de una raza superior, sino herederos legítimos de una civilización avanzada, desaparecida por culpa de la degeneración racial. La Ahnenerbe no era un club de arqueología. Contaba con más de 50 departamentos, desde lingüística antigua y paleontología, hasta magia comparada y criptozoología. Financiaban excavaciones, robaban artefactos, y se infiltraban en monasterios, catacumbas y bibliotecas secretas de Europa en busca de reliquias con poder simbólico o real. Algunas fuentes, aunque aún controvertidas, hablan de intentos por obtener el Santo Grial, la lanza de Longinos, e incluso manuscritos alquímicos que habrían sido trasladados en secreto a Berlín. Pero no se trataba solo de superstición. La Ahnenerbe también participó en experimentos humanos. Usaban a los prisioneros de los campos de concentración para probar teorías raciales, medir cráneos, analizar ojos, sangre, y aplicar torturas con fines científicos. Todo bajo la bandera de la ciencia. Una ciencia pervertida por el fanatismo y el delirio de superioridad. Y mientras los pueblos de Europa caían bajo la bota nazi, en los laboratorios de la Ahnenerbe se cocinaban las justificaciones más macabras para limpiar el mundo de todo lo que no encajara en su visión. Pero había otra razón por la que la historia debía ser alterada, para esconder lo que venía después. Porque el siguiente secreto involucra tecnología, armas imposibles y un plan que parecía sacado de una distopía futurista. Engranaje Bloque 3, la campana nazi, el experimento que desafió la física en lo más profundo de las montañas de la Baja Silesia, en una instalación conocida como Der Riese, el gigante. Los nazis trabajaban en uno de los proyectos más secretos del Reich, una máquina conocida simplemente como Die Glocke, la campana. A simple vista, era un objeto metálico, de forma cilíndrica, con inscripciones rúnicas y un brillo opaco que no parecía provenir de este mundo. Según testimonios recopilados tras la guerra, especialmente del oficial de las SS Jakob Sporrenberg, la campana no era un arma tradicional. Era un experimento de manipulación del tiempo, del espacio, y quizá, de la propia realidad. Los informes afirman que cuando se activaba, emitía un zumbido penetrante y una luz púrpura. Los científicos que trabajaban cerca sufrían descomposición celular inmediata, desorientación temporal, e incluso pérdida del sentido de identidad. Uno de los químicos, según reportes, entró a la sala por apenas 20 segundos y salió con el cabello completamente blanco, sin recordar quién era. Pero eso no era lo más inquietante. La teoría detrás de la campana estaba relacionada con la antigravedad, el viaje en el tiempo y la energía libre. Conceptos que, en 1943, eran puro delirio para el mundo científico. Pero no para los nazis. ¿Fue solo una leyenda? Puede ser. Pero entonces, ¿por qué cuando los aliados llegaron a la zona, toda la instalación había sido destruida, los planos quemados, y más de 60 científicos ejecutados por sus propios superiores? ¿Qué querían esconder? En una zona cercana, aún permanece en pie una extraña estructura de concreto apodada el Henge, una especie de altar tecnológico que muchos creen fue la base de pruebas de este artefacto prohibido. Pero incluso si Die Glocke fue real, no fue lo único que los nazis intentaron crear. Porque el siguiente paso fue aún más ambicioso y escalofriante: crear una raza de superhumanos. ADN Bloque 4, Lebensborn, la fábrica nazi de humanos puros. Heinrich Himmler no confiaba en el azar para preservar la raza aria. Por eso, en 1935, fundó el programa Lebensborn, una red de clínicas secretas donde mujeres consideradas racialmente puras eran seleccionadas para dar a luz a los futuros líderes del Reich. Estas mujeres, muchas de ellas voluntarias adoctrinadas, eran emparejadas con oficiales de las SS. No por amor, sino por genética. Se les pagaba, alimentaba, y se les aseguraba un estatus privilegiado por engendrar hijos para la causa. Los niños nacían en instalaciones impecables, clínicas ocultas, custodiadas por médicos de las SS, donde se les registraba, alimentaba y educaba desde el primer día, bajo los principios de supremacía racial. Pero esto no fue lo más perturbador.
Porque cuando el Reich avanzaba sobre Polonia, Ucrania y otros territorios, las SS comenzaron a robar niños. Literalmente. Niños rubios, de ojos azules, con rasgos nórdicos, eran arrancados de sus familias y trasladados a campos de reeducación. Allí se les lavaba el cerebro, se les cambiaban los nombres, se les enseñaba que sus padres habían muerto y que ahora eran parte de una nueva familia, el Reich. Aquellos que no pasaban los estrictos controles de pureza eran ejecutados. Sin más. Se estima que más de 200.000 niños fueron secuestrados. Y tras la caída del régimen, la mayoría no pudo volver a encontrar a sus familias originales. Hoy, muchos adultos de cabello claro en Europa del Este aún se preguntan si son quienes creen ser. Lebensborn no era un programa de natalidad. Era ingeniería humana. Una forma perversa de diseñar el futuro desde la cuna. Pero había algo aún más sombrío. El final del Reich estaba cerca, y sus líderes querían llevar sus secretos al otro lado del mundo. Avión Bloque 5. La operación Paperclip. Cuando los aliados compraron el silencio nazi, cuando el Tercer Reich colapsó en 1945, los horrores de los campos de concentración estremecieron al mundo entero. Pero mientras millones pedían justicia, una élite silenciosa dentro del gobierno estadounidense tenía otros planes. Su objetivo no era castigar. Era aprovechar. La operación Paperclip fue un programa ultrasecreto del gobierno de Estados Unidos, cuyo propósito era simple, pero oscuro: reclutar científicos nazis antes de que cayeran en manos de la Unión Soviética. ¿El resultado? Más de 1,600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes, muchos con vínculos directos con crímenes de guerra, fueron trasladados a suelo estadounidense, con identidades falsas, expedientes limpiados y contratos millonarios. Uno de ellos fue Wernher von Braun, el hombre detrás del temible cohete V2 que arrasó Londres durante la guerra. Von Braun, cuya tecnología se construyó con mano de obra esclava en túneles subterráneos donde miles de prisioneros murieron, terminó convirtiéndose en el padre del programa espacial de la NASA. Irónicamente, sin su ayuda, el hombre tal vez nunca habría llegado a la Luna. Pero él no fue el único. Médicos involucrados en experimentos inhumanos en campos de concentración fueron reclutados por agencias de inteligencia. Sus conocimientos, adquiridos a costa de tortura y muerte, fueron considerados valiosos para la defensa nacional. Muchos recibieron casas, protección y nuevas vidas, mientras las víctimas eran enterradas en fosas comunes. El mensaje fue claro: la ciencia, por oscura que sea, vale más que la justicia. Y mientras el mundo celebraba la victoria contra el nazismo, parte del régimen había sido absorbido por quienes lo derrotaron. Pero no fueron los únicos. Porque hubo un grupo que no aceptó la derrota. Y que estaba dispuesto a reconstruir el Reich, en las sombras. Escudo Bloque 6, la ruta de las ratas. Cómo los nazis escaparon y fundaron refugios en América Latina. La guerra había terminado. Pero muchos de los jerarcas nazis más buscados desaparecieron sin dejar rastro. ¿La explicación oficial? Suicidio. ¿La realidad? Una red clandestina los sacó del continente europeo, con la complicidad de gobiernos, iglesias y organizaciones secretas. A esta operación se le conoció como la Rat Line, o Ruta de las Ratas. Y no era una metáfora. Decenas de criminales de guerra nazis escaparon de Europa a través de rutas seguras que pasaban por Austria, Italia y España, y culminaban en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Contaban con documentación falsa emitida por el Vaticano, pasaportes de la Cruz Roja, y con frecuencia, la protección de dictaduras latinoamericanas. Uno de los más infames fue Josef Mengele, el médico de Auschwitz, apodado el Ángel de la Muerte, quien experimentó con niños gemelos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades, con una frialdad quirúrgica que aún hiela la sangre. Mengele vivió décadas oculto en Sudamérica, bajo diferentes nombres, moviéndose entre Paraguay, Brasil y Argentina. Murió ahogado en 1979 en una playa de Sao Paulo, sin haber sido jamás capturado. Adolf Eichmann, arquitecto logístico del Holocausto, vivía tranquilamente en Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Klement.
Trabajaba en una fábrica, tenía familia, y se creía completamente intocable, hasta que agentes del Mossad lo secuestraron en 1960 y lo llevaron a juicio en Jerusalén. Muchos otros, sin embargo, vivieron cómodamente en zonas rurales, protegidos por comunidades simpatizantes que compartían su ideología. Villa Baviera en Chile. Colonia Dignidad. Pequeñas aldeas en la Patagonia con signos, estructuras y símbolos que parecen detenidos en el tiempo y en la ideología. El Tercer Reich no fue completamente derrotado. Solo se disolvió, para infiltrarse en los rincones más insospechados del mundo. Y aún faltaba una última revelación. Una que vincula todo esto con uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de Adolf Hitler. Agujero bloque 7, ¿Hitler realmente murió en Berlín? La sombra que nunca desapareció. El 30 de abril de 1945, según la historia oficial, Adolf Hitler se suicidó en su búnker en Berlín junto a Eva Braun. Sus cuerpos fueron, supuestamente, rociados con gasolina y quemados. Pero hay algo que muy pocos saben: los soviéticos fueron los primeros en llegar al búnker. Y lo que encontraron no coincidía con los informes occidentales. No había cuerpo identificable de Hitler. Las pruebas de ADN hechas décadas después sobre el supuesto cráneo hallado revelaron que pertenecía a una mujer de entre 35 y 40 años. Stalin, el propio líder de la URSS, nunca creyó que Hitler hubiera muerto en Berlín. Y lo repitió públicamente en varias ocasiones. ¿Dónde estaba entonces? Los archivos desclasificados del FBI y la CIA revelan algo inquietante: documentos con testimonios que aseguran que Hitler escapó a Sudamérica y que vivió en Argentina, protegido por simpatizantes y exiliados del Tercer Reich. Según estas fuentes, Hitler habría vivido en una finca al sur de Argentina, cerca de Bariloche, junto a varios oficiales nazis. Incluso, algunos informes describen su aspecto envejecido, su acento alemán, y cómo aún daba órdenes, desde la sombra, hasta mediados de los años 60. ¿Es posible que el mayor criminal del siglo XX haya muerto en paz, en los Andes, mientras el mundo creía haberlo vencido? Nunca se halló una prueba definitiva de su muerte. Y, hasta el día de hoy, el expediente sobre su fallecimiento sigue generando más preguntas que respuestas. Quizá la más incómoda de todas sea esta: ¿cuánto de la historia fue escrita para darnos consuelo, y cuánto fue diseñado para ocultar la verdad? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo celebró. Las banderas ondeaban, los aliados se abrazaban, y se habló de justicia, de paz, de reconstrucción. Pero en las sombras, el Reich no fue destruido. Fue absorbido. Y, en ciertos casos, admirado. La operación Paperclip llevó a cientos de científicos nazis a trabajar en los Estados Unidos. Entre ellos, Wernher von Braun, el mismo ingeniero que diseñó los cohetes que destruyeron Londres, acabó dirigiendo la NASA, y fue clave para que el hombre llegara a la Luna. Pero no solo exportaron tecnología. Exportaron mentalidad. Técnicas de manipulación, vigilancia, control psicológico y tortura desarrolladas por el Tercer Reich fueron adoptadas y refinadas por agencias de inteligencia en plena Guerra Fría. Muchos de los métodos que escandalizaron al mundo fueron silenciados, archivados y adaptados para proteger los intereses de nuevas potencias. Y mientras tanto, el nexo nazi crecía en América Latina, camuflado en comunidades religiosas, empresas alemanas y pactos silenciosos entre dictadores. Es como si la historia no hubiera terminado en 1945. Solo cambió de rostro, de idioma, de uniforme. Lo más escalofriante es esto: los verdugos fueron perdonados, los científicos premiados, y los inocentes olvidados. Miles de víctimas jamás obtuvieron justicia. Millones crecieron creyendo que el mal fue derrotado. Pero estaba allí, trabajando desde dentro, modelando el mundo en silencio. Y al final, lo más perturbador no es que algunos nazis escaparan. Lo más perturbador es que fueron bienvenidos. Hoy, muchas de las instalaciones secretas utilizadas por los nazis están en ruinas o convertidas en atracciones turísticas. Los búnkeres se visitan. Los laboratorios se fotografían. Y los archivos siguen apareciendo, poco a poco,
como si la historia misma estuviera tratando de confesar algo. Pero hay algo que nadie quiere decir en voz alta: gran parte de lo que somos hoy, como sociedad moderna, está construido sobre los cimientos de aquel horror. Avances científicos, programas espaciales, tecnologías de control mental y de vigilancia masiva, todo eso, en parte, es el eco de una ideología que se suponía derrotada. Quizás, no se trataba de borrar al enemigo, sino de absorberlo, callarlo y aprovecharlo. Y mientras los años pasan, seguimos preguntándonos: ¿cuánto de lo que nos rodea hoy es fruto de una alianza secreta con el mal? Tal vez, el Tercer Reich nunca cayó. Solo cambió de bandera. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, es porque ese era el objetivo. Porque la historia que nos contaron está incompleta. Si quieres conocer más verdades que fueron ocultadas, manipuladas o enterradas, suscríbete al canal. Porque esto apenas comienza. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el mundo realmente venció al nazismo, o simplemente hizo un pacto con él? Déjalo en los comentarios. Porque la historia es oscura, pero no debe olvidarse.